Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Es muy curioso, cómo funciona la mente humana frente a la repetición. Pensemos por un instante en esa ruta que tomamos todos los días para ir al trabajo. Subimos al auto, encendemos el motor y pues de pronto ya estamos estacionando en la oficina. Ajá, sin darte cuenta de nada del trayecto. Exacto. Si alguien nos detiene y nos pregunta, oye, ¿por qué calles pasaste o de qué color estaba el semáforo en la avenida principal? Pues probablemente no tengamos la menor idea. Entramos en una especie de, digamos, piloto automático. Sí, un mecanismo de defensa del cerebro, ¿no? Totalmente. Es un mecanismo eficiente porque el cerebro necesita ahorrar energía ante las tareas repetitivas. Pero a ver, el problema surge cuando ese piloto automático se apodera no solo de cómo manejamos, sino de cómo ejercemos nuestra profesión, especialmente cuando esa profesión consiste, pues, en formar a otros seres humanos. Híjole, es que el riesgo de operar bajo ese esquema de, digamos, supervivencia cognitiva en el ámbito educativo es enorme. Significa, en términos prácticos, dejar de ver a las personas que tenemos enfrente. Claro. Un maestro que opera en piloto automático se convierte en un administrador de rutinas en lugar de un catalizador de aprendizajes. Y es, muy peligroso. Y es precisamente ese el conflicto central de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desmenuzar un desafío gigantesco que enfrentan las escuelas actuales, o sea, el acompañamiento directivo. Nuestro objetivo es explorar cómo quienes tienen un rol de liderazgo, digamos, pueden intervenir para rescatar a los docentes de esa inercia. Ujú. Es decir, cómo guiarlos desde una enseñanza mecánica y puramente rutinaria hacia una autoformación consciente y reflexiva. Y bueno, para lograrlo nos apoyamos en una serie de documentos fundamentales de la educación básica en México, principalmente los apuntes didácticos para una práctica docente reflexiva de la SEP. Ajá. Y también textos analíticos muy interesantes como 10 directores que hacen escuela. Sí, y creo que vale la pena hacer una declaración de entrada sobre las fuentes, para quienes nos escuchan. Aunque el documento principal de los apuntes didácticos lleva, digamos, el subtítulo enfocado al nivel de preescolar, la metodología que expone para reflexionar sobre el plano didáctico trasciende por completo esa frontera. O sea, no es solo para preescolar. Para nada, es una herramienta universal para toda la educación básica. Quienes asumen roles de liderazgo en cualquier nivel escolar, pues van a encontrar aquí el mapa para un cambio de paradigma radical. El mandato actual exige dejar atrás la figura del director como un simple burócrata que nada más palomea formatos de asistencia. Claro, el típico supervisor de oficina. Exacto. Tienen que asumir el rol de un verdadero facilitador del aprendizaje docente. Planteado así, o sea, suena súper inspirador, pero quiero aterrizarlo en la realidad. Los textos son muy incisivos al marcar el contraste entre una práctica rutinaria y una práctica reflexiva. Pero a ver, seamos honestos, pedirle a un maestro que se detenga a reflexionar cuando tiene 30 o 40 alumnos en el salón, juntas con padres de familia, problemas en el patio. Y la carga administrativa, ¿sí? Sí, o sea, una montaña de reportes por entregar suena casi a un lujo académico. ¿Cómo justifican las fuentes esta exigencia sin sonar desconectadas de la realidad? Pues mira, el texto aborda ese escepticismo partiendo de los conceptos de Domingo Roget y Gómez Serés, que son autores clave aquí. Ellos ven la reflexión no como un evento aislado o un lujo de fin de semana, sino como el motor mismo de la supervivencia profesional. A ver, ¿cómo es eso de la supervivencia? Pues la práctica rutinaria es reproducir formas de hacer por pura inercia. Es aplicar la misma hoja de ejercicios año tras año, sin importar si el grupo cambió. El problema de la rutina es que ante un imprevisto o un alumno con necesidades distintas, el andamiaje colapsa. Te quedas sin herramientas, claro. De el por qué y el para qué de cada decisión. O sea, no es detener la clase para meditar y poner la mente en blanco. Es desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que está ocurriendo mientras ocurre. Ya veo. De hecho, hay una figura retórica en los apuntes de la SEP que ilustra esto perfecto. Menciona que el docente debe tomar estos lineamientos y mirarse en ellos como si fueran un espejo. Esa metáfora es muy poderosa. Sí, es un ejercicio de autoobservación para cuestionarse si la imagen que devuelve ese espejo es satisfactoria o no, y sobre todo, si es pertinente para el contexto sociocultural de esos niños en particular.
Ahora bien, aquí tengo, digamos, una reserva fuerte respecto al rol del liderazgo. Pensemos en un director de una secundaria técnica. Ok. Este directivo tiene a su cargo maestros de física, historia, artes, matemáticas. Nadie en el mundo puede dominar todas las disciplinas. Claro, es imposible. Entonces, ¿cómo puede un directivo guiar, evaluar y acompañar a un docente si el propio director no es un experto en la materia que se está impartiendo? Ah, esa es una de las barreras psicológicas más comunes entre los líderes escolares. Y el material 10 directores que hacen escuela le dedica un análisis profundo a desmitificarla. La respuesta que ofrece cambia toda la dinámica del acompañamiento, porque dice que la validez del asesoramiento directivo no radica en absoluto en el saber disciplinar. Órale. Un director no necesita ser un genio en álgebra para ayudar al maestro de matemáticas a mejorar su clase. Entonces, a ver, si el directivo no interviene desde el conocimiento de la materia, ¿desde dónde construye su autoridad para asesorar y que el maestro lo respete? Pues desde la comprensión reflexiva y global de lo que constituye una buena práctica de enseñanza. O sea, el acompañamiento no consiste en darle al maestro una receta mágica o decirle cómo despejar la X en una ecuación en el pizarrón. Ajá. Consiste en observar el entorno, escuchar con una apertura genuina y fomentar un diálogo colaborativo. El buen director entra al aula para observar las interacciones. Se pregunta si los alumnos están participando o si las instrucciones fueron claras. ¿O qué pasó cuando un estudiante se equivocó, no? Si se usó el error como una oportunidad de aprendizaje. Exacto, sí. El liderazgo directivo consiste en hacer las preguntas correctas para que el maestro reflexione, no en darle las respuestas digeridas, es cambiar la postura por completo. O sea que el directivo no da la clase magistral, sino que ayuda al docente a leer el mapa del territorio. Me gusta esa imagen, sí. Y bueno, hablando de mapas, me gustaría que nos metiéramos a uno de los terrenos que suele generar más confusión, allá afuera. El marco de la nueva escuela mexicana pone sobre la mesa dos conceptos clave que funcionan como este gran mapa, que son el programa analítico y el plano didáctico. A primera vista, la verdad, suenan a jerga burocrática pesada. Sí, totalmente. Suenan muy abstractos de entrada, pero en la práctica son el corazón de la autonomía magisterial. Para comprender su función, pues hay que entender que el programa analítico no es un formulario rígido dictado desde una oficina gubernamental, digamos, a miles de kilómetros de la escuela. Como solía ser antes. Exacto, no es eso. Es un documento vivo, maleable, que resulta de un proceso que los textos denominan codiseño. Es el colectivo docente tomando las riendas de lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar. A ver, me gustaría proponer una analogía para ver si logramos aterrizar esto para quienes nos sintonizan. Imaginemos que preparar un ciclo escolar es el equivalente a, organizar un gran comedor comunitario para todo un pueblo. A ver, me late, adelante. Bueno, el gobierno, a través de lo que se llama el programa sintético, proporciona los ingredientes básicos de la despensa, o sea, el arroz, el frijol, las verduras. Ujú. Esos son los contenidos nacionales que todos deben conocer sí o sí. Pero la escuela, el colectivo docente, pues son los chefs de ese comedor. Ellos son quienes deciden qué platillo específico van a cocinar basándose en los gustos de los comensales, el clima del día y los utensilios que tienen a la mano. ¿Funciona esta imagen? Claro que funciona. Es una analogía sumamente precisa y nos permite explicar los 3 planos que estructuran el programa analítico, que a veces confunden mucho. A ver, cuéntanos cómo encajan ahí los planos. Pues mira, el primer paso del chef no es prender la estufa a lo loco, sino asomarse al comedor. Ese es el primer plano, la lectura de la realidad. Ok, asomarse a ver quién va a comer. Exacto. Antes de planear contenidos, la escuela debe analizar a quién le va a enseñar. ¿Qué problemas sociales afectan a la comunidad escolar? O sea, si hay escasez de agua, problemas de violencia o una fuerte tradición cultural que se deba rescatar en esa región. Ese diagnóstico socioeducativo es el cimiento de todo. Siguiendo con la analogía, sería como saber si tus comensales son alérgicos a algún ingrediente o si necesitan comida reconfortante porque afuera hace muchísimo frío. Justo así. Luego pasamos al segundo plano, que es la contextualización. Aquí es donde los chefs deciden cómo usar esos ingredientes nacionales, los del programa sintético, adaptándolos a esa realidad que acaban de leer.
Relacionan los contenidos teóricos con la vida cotidiana del alumno, para que el aprendizaje tenga pertinencia. O sea, para que no se sienta como algo ajeno a su mundo. Totalmente. Y finalmente, el tercer plano es la formulación. Es, digamos, la receta ya escrita. ¿Qué orden van a seguir los platillos, los tiempos de cocción y cómo se van a articular las distintas materias en proyectos comunes? Ok. Entonces, si el programa analítico es la creación del menú a nivel escuela, el plano didáctico sería el momento en el que cada chef entra a su propia cocina, digamos un martes por la mañana, y empieza a picar la cebolla y encender los quemadores, ¿no? Exactamente. Es el diseño fino de las actividades del día a día, pero siempre anclado a las decisiones comunitarias del gran menú. Y lo que sostiene toda esta estructura metodológica es, pues, el reconocimiento a la autonomía profesional del magisterio. Que es un cambio de visión gigante. Enorme. El plan de estudios enfatiza que los docentes son profesionales capaces de construir su propio saber. Desterra por completo la idea del maestro como un simple operario técnico que solo aplica manuales prefabricados que alguien más le mandó. Ya, pero, a ver, aquí veo un peligro y quiero poner el dedo en la llaga. Si un grupo de 30 cocineros les otorgas autonomía total y absoluta en la cocina, pues lo más probable es que el resultado sea un buffet completamente caótico y sin ningún sentido. Pues sí, corres ese riesgo. Una anarquía pedagógica dentro de la escuela. Bueno, ese es el mayor desafío en la fase de implementación, y es precisamente ahí donde la figura del director cobra una importancia monumental. Los documentos advierten clarísimo que el programa analítico no puede ser una colección de problemas aislados elegidos al azar, por cada maestro porque se le ocurrió. Tiene que haber orden, claro. Requiere cohesión. El papel del acompañamiento directivo no es imponer el menú, sino asesorar para asegurar que exista coherencia pedagógica entre todos. El director ayuda a hilar los esfuerzos, digamos, evitando que los docentes naufraguen en ese mar de flexibilidad y guiándolos para que los proyectos aterricen de manera lógica. Y esto nos lleva al terreno de la acción concreta. Tener los ingredientes, el menú y el diagnóstico de la comunidad es un trabajo de escritorio fundamental, estamos de acuerdo. Pero el martes a las 8 de la mañana suena el timbre y el maestro tiene frente a sí a sus alumnos. Ahí es donde empieza lo bueno. Exacto. ¿Cómo se traduce todo ese programa analítico en una clase real? Los apuntes de la SEP nos ofrecen un puente metodológico muy claro. Plantean un ciclo muy específico de 4 momentos para la planeación didáctica. Así es, y este ciclo es la columna vertebral del quehacer docente diario. De hecho, su importancia es tal que los marcos normativos, como la Guía de Evaluación de USICAM para funciones directivas, lo establecen como un orden lógico inalterable. O sea, no te los puedes saltar ni cambiar de lugar. Para nada. Un directivo debe conocer estos 4 pasos a la perfección para poder evaluar y acompañar el proceso de manera adecuada, porque, como dices, no se pueden invertir ni omitir. A ver, el primer momento lo denominan construcción. Y el concepto clave aquí es anticipar la realidad. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Porque anticipar la realidad suena casi a tratar de adivinar el futuro con una bola de cristal. Suena un poco esotérico, ¿no? Pero se refiere a la planificación mental y documental antes de entrar al aula. Anticipar la realidad significa considerar el contexto inmediato. O sea, reconocer quiénes son esos alumnos específicos en ese momento particular, qué saberes previos traen consigo y prever cómo se desarrollará la intervención didáctica. Es la diferencia entre entrar al salón a improvisar a ver qué sale y entrar con un mapa de ruta trazado, ¿no? Exactamente. Entras con una intención clara. Y una vez trazado ese mapa, entramos al segundo momento, que es la integración. Entiendo que aquí se trata de organizar los recursos y las actividades, ya sea mediante proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas o el juego en el caso de preescolar. Ajá, pero hay un detalle en las fuentes que, la verdad, me llama muchísimo la atención en esta etapa de integración. Señalan que la propuesta debe tener sentido para el docente. ¿Por qué se hace tanto hincapié en esto? Parecería algo obvio, o sea, si lo vas a enseñar, debe tener sentido para ti. Pues parecería obvio, pero históricamente, en México la educación ha estado plagada de programas importados que los maestros simplemente no sienten como propios. Si a un docente se le obliga a implementar, no sé,
un proyecto de teatro, pero él no se siente cómodo con esa herramienta ni le encuentra una lógica pedagógica real, Pues no va a funcionar. el fracaso está garantizado. La integración requiere que el maestro apropie la metodología. Ahí el director debe observar si el docente realmente cree en la propuesta que está organizando o si solo está cumpliendo un requisito administrativo para llenar el papeleo. Llegamos entonces al tercer momento, la puesta en marcha. El show en vivo, digamos. Así es, que es la clase en sí misma, la ejecución. Los documentos exigen que el maestro observe activamente a los alumnos durante la clase, si interactúan, si están incluidos, si logran los objetivos. Eso me parece lo estándar. Sí, lo que siempre se ha pedido. Pero hay un mandato adicional que me resulta fascinante y bastante peculiar para un texto oficial del gobierno. Le piden al maestro que se observe a sí mismo. Y cito, que registre las emociones que expresó y cómo se sintió. Uf, sí, eso es clave. O sea, normalmente el sistema burocrático entrena a los profesionales para ocultar la vulnerabilidad y ser impecables, ¿no? Como máquinas. ¿Qué busca la normativa al pedir un registro emocional del docente? Pues busca desmantelar de una vez por todas la ilusión de la objetividad pura en el aula. Es un reconocimiento frontal de que el aula es un espacio profundamente humano y afectivo. O sea, las emociones del maestro, su frustración ante un tema que no fluye con los chavos o su entusiasmo cuando los alumnos descubren algo nuevo, eso determina el clima de aprendizaje. Claro, el humor del maestro contagia a todo el salón. Totalmente. Al pedirle al docente que registre sus emociones y el impacto de sus acciones, pues se le está enseñando a identificar sus propios sesgos y sus inercias. Es de hecho la materialización de ese espejo del que hablábamos al principio. ¡Qué fuerte! Y así llegamos al cuarto momento, la evaluación. Pero el enfoque de la evaluación que plantean estos apuntes no tiene nada que ver con llenar una boleta de calificaciones con 8s y 10s, ¿verdad? Para nada. Lo describen como el espacio para transformar la práctica en un espacio de asombro y resignificación. Ahora, aquí sí tengo otra objeción basada en la cruda realidad de muchísimas escuelas. En nuestro país, la carga administrativa puede ser asfixiante. ¿Cómo evitamos que este proceso tan bonito de reflexión, de registrar emociones y autoevaluarse, termine convertido en otro formato engorroso que los maestros llenan de prisa los viernes por la tarde solo para cumplir con la dirección escolar? Pues es que ese es, sin lugar a dudas, el abismo burocrático en el que caen muchas iniciativas de mejora. Es un riesgo latente. Pero los textos de gestión escolar advierten explícitamente sobre esto. La premisa es muy contundente. De nada sirve llenar formatos interminables, digamos cuadrículas de observación y registros diarios, si esa reflexión no vuelve al aula para modificar la práctica. Claro, si se queda en el papel, no sirvió de nada. Exacto. La recolección de información por parte del directivo que acompaña solo adquiere valor si detona una transformación real. O sea, si un maestro llena impecablemente un formato detallando que su clase de matemáticas fue monótona y que se sintió frustrado, pero el lunes siguiente imparte exactamente la misma clase, con la misma monotonía, Pues el ciclo fracasó rotundamente. el ciclo de planeación reflexiva simplemente no existió. El formato no puede ser el fin, debe ser el medio. Y esto me hace pensar en el entorno general de la escuela. Si el docente intenta sostener este ciclo de construcción, integración, puesta en marcha y evaluación completamente aislado, encerrado en su salón, pues las posibilidades de éxito se reducen drásticamente, ¿no? Terminará agotado o atrapado en un eco de sus propias ideas. Por supuesto, una reflexión individual en aislamiento tiene un techo muy bajo. Y es por eso que el cuarto gran eje de nuestra exploración es el concepto de la comunidad de aprendizaje y la vital importancia del Consejo Técnico Escolar o CTE. Claro, el famoso CTE de los viernes fin de mes. Así es, el acompañamiento directivo no ocurre únicamente en las visitas individuales al aula uno a uno, sino en cómo se gestionan estos espacios colectivos. Históricamente, el Consejo Técnico Escolar ha arrastrado esta fama de ser una junta administrativa larguísima, dedicada a leer circulares, oficios o a planear el Festival del Día de las Madres o la posada. Sí, se volvía pura logística.
Sin embargo, el Acuerdo 050424 y los lineamientos de la nueva escuela mexicana posicionan al CTE como el máximo órgano de decisión pedagógica. O sea, es la cocina central donde todos los chefs de nuestra analogía se reúnen a discutir qué tan bien funcionó el menú que diseñaron juntos. Me encanta que sigas con la analogía, porque es muy precisa. Pero para que el CTE alcance ese nivel de discusión colegiada y no sea solo planear el festival, pues se requiere una transformación psicológica profunda en la cultura del equipo. Y ahí el liderazgo directivo es absolutamente insustituible. A ver, ¿cómo propicia el directivo esa transformación? Deben dejar de percibir las visitas y observaciones del director como si fueran inspecciones punitivas o, digamos, auditorías laborales donde te van a regañar si te equivocas. El texto 10 directores que hacen escuela introduce un concepto muy poderoso en este sentido. Invita a ver el trabajo en el aula como ensayos inacabados. Híjole, ensayos inacabados. Me parece un término profundamente liberador para cualquier profesionista. Le quita al profesional la presión tremenda de tener que ser perfecto todo el tiempo, ¿no? Y reconoce que la educación es un proceso de experimentación continua. Totalmente. Un director que fomente esta visión actúa más, como un director de orquesta. No baja al foso a tocar el violín en lugar del músico porque sabe que lo está haciendo mal. Ni lo regaña en público. Claro, sino que crea las condiciones para que el violinista escuche a los demás instrumentos y entienda su papel dentro de la sinfonía escolar. Es una excelente forma de verlo, y los efectos de esa sinfonía no se quedan encerrados en la sala de maestros durante el CTE. Los lineamientos también vinculan este trabajo colegiado con la creación de entornos escolares seguros y la promoción de lo que llaman la cultura de paz. O sea, todo está conectado. Sí, esto no es una coincidencia. Cuando existe un diálogo colaborativo, abierto y genuino entre los maestros, las tensiones laborales disminuyen muchísimo, la coherencia institucional aumenta, y esa atmósfera de respeto y reflexión permea inevitablemente hacia los alumnos, las familias y pues toda la comunidad. Escuchando todo esto, o sea, queda clarísimo que el perfil del directivo que busca el sistema actual está a años luz de la antigua capataz que solo daba órdenes o revisaba firmas. El liderazgo se trata verdaderamente de acompañar. Consiste en formular las preguntas correctas durante las sesiones del consejo técnico, no en dar monólogos. En lugar de dictar sentencias, el director pregunta: a ver, ¿qué nos ayudaría a lograr este objetivo que nos planteamos en nuestro diagnóstico comunitario? O, ¿qué cambiarán en su planeación a partir de lo que de plano no funcionó esta semana? Preguntas que detonen el pensamiento. Exacto. Su tarea principal es garantizar que los grandes acuerdos plasmados en el programa analítico no sean un documento muerto archivado en un cajón de la dirección, sino que alimenten directamente la planeación didáctica de todos los días. Bueno, pues hemos abarcado muchísimo terreno hoy, desde las bases conceptuales hasta el día a día en el aula, así que intentemos sintetizar el recorrido para nuestra audiencia. Lo que este abanico de normativas, apuntes y análisis nos indica es que mejorar las prácticas docentes no se trata de vigilar el cumplimiento mecánico de un formato. Definitivamente no. El verdadero acompañamiento directivo consiste en guiar a los maestros a través de un puente de 4 pasos metodológicos muy específicos. Así es. Resumiendo para quienes nos escuchan. Primero, la construcción, donde el maestro anticipa la realidad de su grupo y de su contexto particular. Segundo, la integración de una propuesta que tenga coherencia y, sobre todo, sentido personal para quien la va a enseñar. Tercero, la puesta en marcha, implementando la clase pero con la audacia de observarse a sí mismo y registrar el impacto emocional y pedagógico de sus acciones. Y cuarto, la evaluación. No para castigar el error, sino para resignificar la práctica a partir de ver el aula como un ensayo inacabado. Todo esto sostenido, por supuesto, por la red de seguridad de la comunidad de aprendizaje en el Consejo Técnico Escolar. O sea, en el fondo, este modelo confía en que no existe una única manera perfecta de dar una clase, pero sí existe un método riguroso para reflexionar sobre ella y mejorarla permanentemente. Y ese es el cambio de mentalidad que se espera tanto de docentes como de directivos en la actualidad. Y esto me deja, con un pensamiento final para quienes nos escuchan hoy. Reflexionando sobre este concepto tan hermoso que mencionan los textos de la SEP, la idea de que la práctica profesional, al abrirse a nuevas perspectivas, se transforma en un espacio de asombro. Ujú.
Hemos hablado en este análisis exclusivamente del entorno escolar, de maestros, directores, escuelas. Pero, pues yo me pregunto, ¿qué pasaría si extrapolamos esta metodología más allá de la educación? ¿Qué pasaría si aplicáramos este mismo ciclo de 4 pasos a nuestras propias rutinas, sin importar si somos médicos, ingenieros, contadores o administradores? ¡Qué interesante! ¿Qué encontraríamos si en lugar de manejar en piloto automático y llenar los reportes de nuestra profesión por pura inercia administrativa, nos atreviéramos a usar nuestro trabajo diario como un espejo crítico? Quizás, y solo quizás, si aprendemos a anticipar, a integrar, a autoobservarnos con verdadera vulnerabilidad y evaluar para mejorar, encontraríamos esa llave que nos hace falta para recuperar la capacidad de asombro en lo que hacemos todos los días. Excelente trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.